martes segundo de la segunda semana de este mes de enero, el primer mes del año. Hoy es martes, son exactamente ahora las 2:32 de la tarde, con muchas informaciones en el día de hoy que estaremos comentando nosotros. En tanto, nuestro querido Ricardo Nieves no nos podrá acompañar en esta primera parte del programa, pero bueno, aquí estamos Félix Lajara y quien les habla. Buenas tardes, Félix, ¿cómo estás? Salud, Ivonne. Parece que el martes, que parece el lunes también, en el día de hoy, por el tema de los tapones y cómo va todo esto, pero cargado con muchas informaciones, el panorama político, económico, social, como que está bien, pero bien cargado con muchas informaciones. Claro, pero sobre todo temas de la violencia y sus gradaciones, que nosotros no sabemos cómo es que vamos a lidiar con todo esto, con los casos que hemos visto en los últimos días, que no tienen nada que ver ni siquiera con el tema de la delincuencia común, sino de la criminalidad, el tema de la convivencia que nos está pasando. Yo creo que tenemos que empezar a reflexionar en esa dirección, cómo nos estamos deshumanizando, en qué estamos pensando. O sea, una degradación, una expresión de degradación, de indiferencia y casi de desprecio por la vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Eso a mí me preocupa, lo veo mucho desde la preocupación, porque han habido muchos manejos a través de redes, a través de medios, que están mediatizados más por el tema de la morbosidad. Yo creo que es un tema más que eso, porque son las gradaciones de la violencia que nos están desbordando, Félix. Sí, la exposición social, o sea, tú acabas de dar en la diana cuando plantea de cómo la violencia está acabando con los dominicanos y las dominicanas principalmente, que son las más afectadas, pero al mismo tiempo también esa degradación social como que va equiparada o compitiendo con la exposición mediática a través de las redes sociales, que fíjate cómo una persona un día hace un anuncio que quiere que su hijo sea sobrino, que el presidente sea padrino de su hijo, pero después otro día agarra un comercial de la policía y lo relaja, buscando una presencia en redes sociales inmediatizada, buscando una exposición. Y tú dices, ¿y qué tenemos? Por un lado violencia y por otro lado la gente queriendo obligatoriamente buscar validación social en redes sociales. Ese es el punto. Eso es. La validación social en redes sociales. Bueno, la validación social en redes sociales, pero también yo pienso que también muy un tema de indiferencia. Y eso a la República Dominicana, yo pienso que en estos momentos que atraviesan situaciones bastante difíciles, que no tiene absolutamente nada que ver en estos casos, sobre todo en los casos que hemos visto en los últimos días, no tiene que ver ni con políticos, no tiene que ver ni siquiera con la violencia político-partidaria, ni con esas situaciones que también a veces tienen expresiones violentas en medio de las campañas electorales. No tiene que ver con la economía, que es una situación bastante compleja, con esas crisis que acumulamos, desde la económica, que es lo que la gente normalmente percibe y siente, padece, porque es un dato de la realidad que nos impacta, desde la crisis de los partidos políticos, desde la crisis de los liderazgos políticos y sobre todo desde las alternativas que podríamos tener. No, mucho menos con el precio de los alimentos y con todo ese tipo de cosas. Ese tipo de violencia es peor, porque es una violencia que está y que cada vez más se está entronizando en el mismo corazón de la sociedad, que está alcanzando unos niveles que superan cualquier alarma. Mira, pero si bien es cierto que los políticos, los gobiernos, el actual, el pasado, el que venga, el que viene, no tiene culpa, no es menos cierto que también la tiene, y te voy a decir el por qué. Porque desde el Estado Dominicano nunca se ha hecho una campaña mediática educativa sistemática, porque una cosa es hacer una campaña, Ivonne, un día o un mes para promover algo buscando un objetivo específico y entienden que lo logran y se acabó. No, es una educación constante y agresiva de que la gente se le pueda cambiar el patrón cultural que tienen alrededor de un tema. Y te voy a explicar el por qué. Mira, yo le he dicho mucho a mis niños más pequeños que las luces en rojo hay que respetarlas. El día pasado, Ivonne, yo voy bajando aquí en la 27 de febrero y en rojo yo giro a la derecha y me dijo, papi, te fuiste en rojo. Claro. Y yo tuve que explicarle que la ley me permite a discreción a la derecha girar. ¿Tú entendiste? Y él me reclamó a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a un niño que tiene 5 años le he enseñado de que las luces
que verde es que pase, que amarillo es que te detenga y que rojo no se puede pasar. Claro. Entonces, en vez de hacerlo con un niño, hay que hacerlo con todos. Hay que hacerlo con los mayores, hay que hacerlo, Hay que hacerlo con todo el mundo. Entonces, cuando Educar y nosotros, culturizar al mismo cuando tiempo. nosotros vemos, y eso sí no sabemos cómo explicárselos a nuestros niños y niñas, cuando nosotros vemos que un hombre mata a su pareja, que fue a visitarlo a la cárcel de La Vega, que es un tema que lo hemos tratado, lo tratamos en el día de ayer desde diferentes enfoques, por celos alegó el malvado, ¿no? El cobarde, el vil que cometió ese hecho y que luego grabó un video y se subió porque él tenía miedo por lo que puede pasar con su integridad en este caso. Y eso se enmarca como trataba, creo que yo tocaba el tema ayer, en el tema de los feminicidios, que definitivamente nos lleva en lo que llevamos, en lo que tenemos ya de años, que alcanzamos apenas 16 días, un ritmo que es bastante acelerado, como nos coloca, de cómo nosotros alcanzamos el 2024, que parecería como si los hogares dominicanos, las relaciones intrafamiliares entre las personas, no están exponiendo ni están enseñando absolutamente Ivonne, ¿y tú nada, sabes qué es lo peor? nada positivo, ¿no? A propósito de lo que tú decías. Y no hablamos del tema ni siquiera de la alfabetización, hablamos de eso que tú le muestras a tu hijo, no estamos hablando de la lectoescritura, estamos hablando de esos valores que se necesita para que una sociedad como la nuestra, para que una nación pueda funcionar y pueda hacerlo de manera decente. Pero tú sabes qué es lo peor, qué es lo peor, que a nadie le importa. Sencillo, tú has visto al PLD hacer una propuesta para resolver el problema de los feminicidios en esta campaña, pero tú has visto al PRM hacer una propuesta para hacer que es gobierno para solucionar el problema de los feminicidios. Tú has visto a la Fuerza del Pueblo, tú has visto qué partido político o qué gobierno en estos momentos tú has visto que tiene una propuesta, o que trae una propuesta, algún plan piloto por lo menos, para poder resolver el problema que tenemos con los feminicidios. No hay ninguna propuesta, no hay nada, o sea, y parecería entonces como que a nadie le importa. Y ahí sí es malo cuando a nadie le importa un problema como este. Entonces, cuando tú tienes que ver lo que vemos también como parte de las informaciones, lamentablemente en estos días nos encontramos con un hecho horrendo, un crimen atroz, que nos da brega incluso hasta de hacer referencia a él, y me estoy refiriendo al niño de 8 años ahí en Verón, en la provincia de la Altagracia, ahí en La Vega, una provincia turística, pero que el turismo, por supuesto, no tiene nada que ver ni con su gente ni con su comunidad. Esos son mundos totalmente diferentes. Asesinado. ¿Asesinado por quién? Por una tía paterna que supuestamente, que además de todo esto confesó el hecho, confesó la tortura, dijo que durante varios días estuvo torturándole a este niño para que le pudieran encontrar 147 laceraciones, heridas, dientes perdidos. Perdió la vida. Barbarie. Perdió la Un acto vida. de barbarie. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, tú dices, pero esto no tiene que ver con la delincuencia común, esto no tiene que ver con esa violencia que nos impacta, violencia política, violencia cultural, violencia social, violencia que implican las carencias, violencia que implican las faltas de políticas públicas, ¿no? Violencia que implica cuando nos estafan, violencia que implican los malos funcionarios que los tenemos en todos los tiempos. Tú te dices, bueno, pero ¿y dónde quedaron esos valores tan importantes, familiares, ¿no? ¿Dónde queda la sensibilidad humana en personas que se supone que somos sociables? Porque los seres humanos somos seres sociales, no podemos vivir solos en absoluto, aunque acumulemos todo el dinero del mundo. Entonces, ¿qué es lo que se está sembrando en este país? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y a dónde es que vamos a poner el stop en una situación que ya ha llegado a un punto de inflexión que es grave y es peligroso? Porque no tenemos retorno, vamos a llegar a ese momento, estamos casi llegando a ese punto. Y yo creo que sobre eso hay que reflexionar y me parece muy bien. Sociedad implosionada. Así es. Sociedad de la violencia, donde hay unos niveles de intolerancia. Mira, la tolerancia es un valor que en la República Dominicana se ha perdido. ¿Tú quieres ver? Simplemente ve en una vía pública donde alguien tiene que ceder el paso, que viene uno a la derecha, otro a la izquierda, o hay que hacer un giro o algo por el estilo, donde alguien tiene que ceder y sacrificarse para que tú te des cuenta el nivel de violencia estructural que tenemos, de cómo somos intolerantes, de cómo por un simple parqueo, una gente se mata. En una discoteca donde está todo el mundo, supone, gozando, disfrutando, pasándola bien en un café, y alguien sin querer te pisa y por eso hay un asesinato.
Así es. O un simple juego de domino entre dos amigos porque puso una pieza, una ficha mal, ya por eso también un asesinato. Yo no entiendo, de verdad que nosotros tenemos que hacer una reflexión. Esto es una pandemia, esto hay que declararlo como pandemia. Entonces, la violencia y los crímenes hay que declararlo pandemia en República Dominicana. así es, entonces es una violencia que está mucho más para allá de esa a la que estamos acostumbrados y ahí yo creo que llegamos a un punto de mucha preocupación. Alejandro, nos vamos contigo, regresamos de una vez para ver entonces las informaciones del día a las que nos tiene acostumbrados siempre, siempre a esta hora Ricardo Nieves. Nos vamos, pero regresamos de una vez.